Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la introducción también. Como lo mencionaban, hoy vamos a hablar desde una experiencia, pues más que, sobre todo porque esta hora es difícil, entonces lo que voy a intentar hacer es contarles un poco una historia. La historia de cómo en FluidAtax hoy en día estamos como abordando esto que nosotros llamamos el trilema moderno, eh, potenciado obviamente por temas de inteligencia artificial, pues que es lo que hoy más tenemos hoy en día como en vigencia en todo. Ya la introducción me la hicieron. Muchísimas gracias. Aquí está mi cuenta de LinkedIn para que aquellos que quieran conectar, conectemos por medio de esta cuenta. Entonces, en Trilema Moderno, IA, Software y Seguridad, vamos a hacer un enfoque que de hecho va muy alineado con la conferencia que tuvimos justamente antes del almuerzo, donde el señor Ronen nos explicaba sobre la cadena de suministro. Voy a profundizar mucho sobre eso. Pienso que está incluso muy alineado con lo que veníamos hablando ahorita. Entonces, por eso lo que voy a hacer es como contar un poco la experiencia de cómo lo hemos venido abordando nosotros para que en la medida de lo posible desde la compañía en la que están cada uno de ustedes puedan quizás aplicar algunas cosas más, unas cosas menos, pero pues bueno, aquí está un poco como nuestra experiencia. Y para comenzar, digamos, como con esta charla, lo primero que tenemos que hacernos es una pregunta que la gran mayoría de nosotros, en todas las compañías, creo que a nivel mundial, nos estamos haciendo, y es, ¿realmente la IA es una nueva amenaza? ¿Ustedes qué opinan? ¿Es nueva? ¿No es nueva? ¿Quiénes dicen que sí es una nueva amenaza? Por aquí hay 3 manos que dicen que sí. ¿Quiénes dicen que no es una nueva amenaza o que no es una amenaza? También por allá, pocas manos. Ok, bueno, aquí la respuesta realmente es que no lo es. No solo porque no es nueva, sino porque realmente la IA como tal no es la amenaza, y ahorita lo voy a explicar con diferentes ejemplos. Entonces, ahí como que, si bien lo vamos a ir desarrollando a lo largo pues, de estos 30 minutos más o menos que me tomaré contándoles esta historia, ahí les doy la primera respuesta: realmente no es una nueva amenaza, y ni siquiera la IA como tal es la amenaza. Entonces, ¿cuál es la verdadera amenaza? Avancemos sobre cuáles son las vulnerabilidades realmente a remediar. Es decir, todos tenemos un montón de tecnología, nuestra tecnología está construida por un montón de componentes, y como son tantos los componentes, obviamente esos 30 minutos no alcanzarían para que abordemos todos, y por eso quiero dar como un zoom en la cadena de suministro, que como lo decía, pues se alinea mucho con la agenda pues, que incluso el señor Rone nos estaba exponiendo antes. Antes de contarles un poco la historia, les voy a dar un poco de contexto para aquellos que no nos conocen. En FluidAtack somos una empresa que dentro de todo el marco de la ciberseguridad nos dedicamos a hacer hacking. Hacemos un hacking de una manera integrada dentro de los ciclos de vida del desarrollo del software. Trabajamos principalmente con el sector financiero y bancario, y nuestro equipo específicamente de la construcción de la tecnología, porque digamos que esto hace aproximadamente unos 10 años en Fluid nos soñábamos, si bien ya tenemos ya 25 años en la industria de ciberseguridad, hace un poco como hace 10 años, 10, 9 años, teníamos un sueño, y era cómo esto que hacemos en ciberseguridad, cómo lo productizamos. Veíamos también que hacia allá iba la tecnología. ¿Cómo hacemos de esto que es un servicio que conocemos muy bien, que es una industria en la que somos relativamente buenos en ese momento? ¿Cómo hacemos de esto un producto? Y entonces a partir de hace 10 años crece o se genera un equipo de producto, un equipo de ingeniería que hoy en día, 2026, está compuesto por 47 ingenieros, 3 jefes de ingeniería. Algo que es importante, porque nosotros somos una compañía que nació en Colombia, en Medellín específicamente. Somos una compañía bootstrapped. Esto lo que significa es que no tenemos inversionistas extranjeros ni fondos de inversión, sino que únicamente es con el recurso de los mismos socios de la compañía, donde abordamos diferentes técnicas de seguridad. Hoy en día SAST, SCA, DAST, CSPM, ASPM, algunas de esas técnicas soportadas con inteligencia artificial, Secret Scanning, APIs, IDES. Tenemos un montón de productos también alrededor de nuestra tecnología, de nuestro producto. El primer commit que se hizo pues, del producto fue hace 9 años, como tal, pues si bien la idea de productizar estaba hace un poco antes, digamos que este equipo comenzó en este momento. Algo que es importante en nuestra metodología de trabajo, que es un poco común, pero nosotros no trabajamos como bajo una metodología ágil estándar como si fuera Scrum. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no tenemos reuniones, nosotros no hacemos dailies, nosotros no tenemos como ese tipo de metodología. Tenemos un trabajo 100% remoto y somos orgánicamente asincrónicos. En principio también porque nuestro equipo está distribuido por toda Latinoamérica. Hoy en día tenemos cubrimiento y clientes en 17 países. Entonces también nos tocó como crear una cultura de trabajo asíncrono en el cual las cosas siguieran evolucionando y la rueda girara, aun cuando trabajamos algunos en zonas horarias diferentes. Hacemos 2.3 despliegues diarios a producción por desarrollador. Eso es realmente
un poco disruptivo incluso. Ahorita voy a contar un poquito más sobre esas cifras. Trabajamos bajo una metodología que es Trunk Based Development, que realmente es como no la antítesis, sino digamos una forma mejorada digamos de una metodología ágil. Pues tenemos o creemos en el monorepo. Trabajamos entonces en un único repositorio, que es un repositorio que está realmente en producción. Ahorita voy a contar un poquito más de los detalles de cómo los desarrolladores llegan hasta allá. No tenemos ambientes, digamos, no ambientes permanentes, y hacemos un commit, significa un despliegue. Entonces, para contar algunas cifras, el 3.6% es nuestra tasa de fallo, o sea, de cada 100 cambios que se hacen a producción, fallan 3.6 commits, lo cual, digamos, es relativo dependiendo de cada compañía, pero para nosotros es una cifra que es bastante buena. Cerramos el 99%, en ese momento, pues y en lo histórico que tenemos, el 99.7% de las vulnerabilidades las tenemos cerradas. Esta es una calificación 0.94, que es de Apdex, que es de experiencia, realmente como de experiencia de usuario, es una calificación que va desde 0 hasta 1. Y dentro de esta, digamos que dentro de esta metodología de Trunk Based Development monorepo, creemos mucho también en los microcambios. Entonces, el máximo cambio permitido por un desarrollador a la rama de producción son 250 líneas de código. Eso tiene un montón de ventajas, nos permite iterar rápido, cambiar rápido, pero también corregir rápido, porque son despliegues mucho más pequeños. Eso que nos permite también que los lead time, justamente ese momento en el que desde el que se le entrega como esa historia de usuario al desarrollador, ese feature en el que va a trabajar, la remediación de un bug, etcétera, tenga un lead time de 3 horas. Entonces, por eso es que tenemos esa media de 2.3 despliegues diarios por desarrollador. Es el puntaje de 100 en el Security Scorecard. Y aquí ya empezamos a hablar un poquito también de inteligencia artificial. No tenemos las métricas desde el principio. Nosotros temas de inteligencia artificial tenemos incluido en nuestra solución desde hace varios años, pero este año, ahorita lo voy a contar un poquito desde la historia, empezamos a hacer una inversión mucho más alta, obviamente, y esto también nace desde, pues digamos que es como una grata coincidencia con Cloud Code, y en los últimos 3 meses, que es desde donde empezamos a acumular data al respecto, hemos invertido $32.000 única y exclusivamente en desarrollo basado en AI. Ahorita lo voy a contar un poquito más adelante para no adelantarme en eso, pero para que tengamos esta cifra que ahorita voy a volver a ella. Eso que nos ha permitido, pues, cuál ha sido el resultado, más allá de decir si es bueno o es malo, el 51% de los commits han sido igualmente churn, es decir, como que ha habido una tasa de churn de la aceptación de esas líneas de código bastante alta, basándonos en inteligencia artificial, pero también hemos crecido el 54% de los commits, o sea, hemos crecido aún más esa iteración y esos cambios que están llegando a producción. Es un poco como para tener ese contexto. Entonces, como vamos a hablar de la cadena de suministro, quiero traer ese ejemplo, que fue un ejemplo bastante conocido. Esto ocurrió en el 2016. Esa es una historia bastante interesante para quienes no lo conozcan. Un turco, Azur Kozulu, tenía unas librerías, unas dependencias que estaban de hecho registradas en NPM, y estas 11 líneas de código hicieron caer básicamente como el 70% del internet de esa época. Se cayó Spotify, se cayó Facebook, se cayó Netflix, se cayó muchas grandes tecnologías, porque este señor, por una demanda que le hizo una empresa que se llamaba Kik Messenger, que es una compañía canadiense digamos como un WhatsApp, como un servicio de mensajería instantánea, le solicitó al programador que le cambiara el nombre a sus librerías, porque una de ellas tenía la extensión KIK, que era una marca registrada que tenía la compañía canadiense. El señor dijo, pero venga, es que yo esta librería la vengo manteniendo desde X años atrás, esto me parece como muy arbitrario. Entonces NPM, que era quien administraba las librerías, de manera unilateral hizo el cambio de propietario y se lo pasó a la compañía canadiense que estaba haciendo la demanda, a lo cual el programador dice, pues esto me parece un descaro, entonces lo que voy a hacer, yo tengo el derecho, creo que tengo el derecho de borrar toda mi propiedad intelectual, y un poquito más de 270 librerías que tenía registradas en NPM las eliminó. Acto seguido de que las eliminó, entonces cae todo el internet, pues como el 70% del internet de esa época, porque mucha gente no conocía que esta librería, que era una librería supremamente corta, de 12 líneas de código, de ellas dependían un montón. Lo particular es que esta librería, que se llamaba LeftPad, para quienes quieran buscar un poquito más de la historia, no era la librería que estaba en cuestión en debate
digamos como con la compañía canadiense de mensajería instantánea. Simplemente hacía parte de esas 170 y algo librerías que el señor tenía registradas y que digamos en molestia como en rebelión frente a NPM dijo, entonces saco todo lo que he desarrollado en NPM y eso es propiedad mía. Entonces era parte de una de estas librerías o dependencias que él había desarrollado y entonces como esto se cae, esto digamos fue como el primer boom donde la cadena de suministro realmente se hizo supremamente evidente de cómo dependíamos los unos de los otros. Y aquí el problema real era que ni siquiera estas grandes compañías sabían como el origen de por qué se había caído. ¿Cuál fue digamos como la repercusión? Obviamente esto cambió como la historia de cómo se manejaba la cadena de suministro y en su momento NPM obviamente digamos como para poder levantar la tecnología, lo que hizo pues fue como una copia, igual él lo hacía en términos open source, entonces digamos que estaba públicamente, entonces bueno, digamos que ahí recuperaron el internet, pero pues fue un caso bastante sonado y adicionalmente después de eso NPM cambió sus reglas para que como los autores no pudieran eliminar de manera unilateral el contenido que habían hecho si llevaba más de 24 horas o si ya tenían como algún software que dependiera de esas librerías. Entonces eso también nos empieza a cambiar un poco la historia. Para profundizar un poco sobre esta pregunta de si la IA es o no pues, una nueva amenaza, entonces pues también tenemos algunos ejemplos. También es un nuevo reto a la seguridad. Entonces ya respondimos, no es una nueva amenaza, pero realmente es un nuevo reto a la seguridad. Ahí también digamos que tenemos diferentes noticias. Estas noticias que les voy a compartir aquí son noticias de las últimas semanas, ni siquiera es histórico. Esto es de las últimas semanas. Light LLM envenenaron el gateway de IA con 95 millones de descargas mensuales, exponiendo credenciales de más de 100 proveedores de LLM. Telnix SDK comprometieron el SDK oficial de Telnix en PIP, consultando el malware dentro de un archivo WAV. Axios fue comprometido introduciendo dependencia maliciosa. Glassworm comprometió simultáneamente cientos de paquetes NPM, repositorios de GitHub, extensiones de VS Code y con el objetivo de robar credenciales. Trapdoor, 34 paquetes maliciosos a través de unas versiones atacando de manera simultánea diferentes librerías. GitHub, filtración de más 3.800 repositorios. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto también? Entonces, vemos que si lo vemos en detalle, es bien particular porque cada una de estas noticias, que son noticias recientes, como que tienen un componente de inteligencia artificial desde su explotación, desde cómo lograron, pero realmente en el trasfondo no es la inteligencia artificial el reto de seguridad. La inteligencia artificial lo que permitió, pues porque si vemos son los mismos problemas a los que nos hemos encontrado siempre, temas de exposición de credenciales, robo de información, tenemos también filtración de datos, suplantación de identidades, problemas de gestión de contraseñas, de secretos, realmente son los mismos problemas de siempre, nada más que hoy en día con la inteligencia artificial, situaciones que nos tomaban años o meses, hoy en día toman horas o días. Entonces realmente digamos que ahí es donde está el reto de seguridad, es en la velocidad, no es en los problemas son los mismos, no es como que haya nuevos problemas, sino es la velocidad a la que hoy en día se pueden explotar. Este es digamos un caso pues, que realmente nos aplica yo creo que a casi todos los que desarrollamos tecnología y es supremamente relevante porque todos los que desarrollamos tecnología hacemos un montón de pruebas de seguridad, de calidad, digamos que hacemos un montón de cosas frente al código que desarrollamos, pero muchas veces no somos conscientes de la proporcionalidad de cómo ese código está desarrollado. Solo el 0.13% es software desarrollado por nosotros o por nuestros equipos de ingeniería. ¿Eso qué nos implica? Entonces, ¿dónde está el otro más del 99%? Entonces, tenemos el 0.39, son dependencias directas. ¿Qué es lo primero? Casi que ¿cuál es la primera línea que un desarrollador cuando empieza un proyecto escribe? ¿Alguien? Import, por aquí lo escuché. Entonces, lo que hace siempre, casi que siempre por ahí el 90% de los casos, la primera línea es import, que importa librerías, dependencias, porque pues no se van a poner a inventar la rueda desde cero, hay muchas cosas que ya están creadas. Entonces ese import, que es la primera línea, son esas dependencias directas que el desarrollador llama, pero muchas veces no hay conciencia de que esas dependencias directas que él llama a su vez están compuestas por otro montón
de dependencias que en este caso ya son indirectas, que componen el 99.48% del software que nosotros construimos. Y aquí es donde está el gran problema de la cadena de suministro y de la responsabilidad o el juicio o el detalle que debemos tener frente a esta. Adicionalmente, también tenemos dependencias infladas que terminan siendo dependencias que hacen parte de esas otras dependencias que no afectan en nada y que no agregan ningún valor, pero pues que en algún momento se desarrollaron así y nadie simplemente las mantiene, las elimina y simplemente lo que nos hacen es aumentar la superficie de ataque, aumentar el riesgo de esa dependencia de la cadena de suministro, que es finalmente como lo más crítico en este punto. Adicionalmente, y no como por ser ave de mal agüero, al principio año 2019, 2020, 2021, no pasaba prácticamente nada con las, digamos, como con la explotación de vulnerabilidades frente a la cadena de suministro. Estos son Annual Open Source Malware Growth. Entonces, estas son cifras pues, de este reporte. Entonces, vemos que no pasaba literalmente prácticamente nada. Y vemos un crecimiento exponencial 2022, 2023, 2024, 2025 y vamos creciendo exponencialmente como los paquetes y las librerías que todos utilizamos han venido creciendo la explotación hacia ello. Entonces realmente se han vuelto casi que un objetivo militar de los atacantes maliciosos hoy en día atacar librerías que antes ni siquiera era como lo común. Pero hoy en día sí lo es, entonces eso nos da un gran reporte. Más del 99% de nuestra tecnología está compuesta por librerías y vean cómo va creciendo la exposición y las vulnerabilidades frente a la cadena de suministro. Y tanto, y ¿por qué afirmo tanto de que realmente es que no se está haciendo bien esa tarea? Aquí traigo unos ejemplos. Estas son librerías que cogimos unos números, pues son algunos componentes pues, que son, digamos, como conocidos. ¿Y qué es lo que sucede? Este es el número de descargas en el 2025. ¿Qué es lo que pasa? Estas librerías, estas 5 librerías que hay aquí, son librerías que en algún momento tuvieron vulnerabilidades que fueron conocidas, que tuvieron vulnerabilidades críticas, hago la relevancia de que son, digamos el hincapié de que son vulnerabilidades críticas. Posteriormente esas librerías sacaron una versión no vulnerable, pero estas son cifras de 2025 que lo que nos indican fueron las descargas de esa librería, del total de esa librería, cuántas descargas se hicieron del paquete que venía con la vulnerabilidad que ya se conocía. Entonces vemos diferentes casos. Miremos este, Common Lang, 99.88%. De las veces que se descargó ese paquete, se descargó el paquete que tiene una vulnerabilidad conocida. Caso más crítico todavía, no por el porcentaje, sino porque Log4j fue un paquete que fue ampliamente divulgado a nivel internacional y en el 2025 todavía el 13% de las descargas es de la versión que tiene la vulnerabilidad, que es una vulnerabilidad muy fácil de explotar y que es ampliamente conocida. Entonces nos preguntaremos, ¿qué está pasando aquí? Son las personas que Log4j fue creo que en el 2021, más o menos creo. Entonces, no sé si es que las nuevas generaciones no escucharon de Log4j y son los que están desarrollando y simplemente están sanos, o si es que realmente se nos olvida qué es lo que pasa con la tecnología. Pero entonces vemos la importancia de la cadena de suministro y cómo desde el desconocimiento, o mucha gente dirá, no, es que esa librería es un paquete muy nuevo, entonces la gente no sabe. Pueden ser muchas las razones, pero que sean muchas las razones no le quita el nivel de riesgo que tenemos hoy en día frente a estos problemas de la cadena de suministro. Entonces tómenle foto por si están utilizando alguna de estas para que lo puedan remediar lo antes posible, porque todas tienen su versión libre de vulnerabilidad. Bueno, eso ya lo expliqué. Esta es una gráfica que es bastante divertida porque pues parece como si fuera un chiste, pero es la realidad. Toda la infraestructura moderna digital, digamos, tenemos una cantidad de cosas, pero dependemos de un proyecto que una persona random, en este caso pues dice en Nebraska, ha estado de manera como voluntaria manteniendo desde 2003. Y ahorita pues incluso creo que en la conferencia pasada también decían, librerías, cosas que nadie mantiene, pero que hoy en día las utilizamos en nuestra tecnología. Alguien por allá la sigue manteniendo y de ahí depende nuestra tecnología. El día que deje de funcionar, la deje de mantener, simplemente nuestra tecnología se fue al piso. ¿Sí? Entonces parece un chiste, pero es anécdota. Esta anécdota que ha pasado y le ha pasado a muchas grandes compañías, ni siquiera estoy hablando pues de la startup, sino grandes compañías y es como si fuera un chiste, pero es la realidad. Hay un punto que es supremamente importante y es pues como listo, entonces tenemos un montón de problemas de la cadena de suministro
¿qué podemos hacer frente a esto? Obviamente cuando trabajamos con artefactos, entonces pues el artefacto corre desde un punto A hasta un punto Z, desde que el desarrollador obviamente está trabajando en él, pasa su código, hay diferentes fases. Y el problema es la integralidad, porque entonces hoy en día buscamos vulnerabilidades y buscamos vulnerabilidades, puede ser en etapas tempranas, puede ser en etapas finales ya cuando estamos en producción, que es normalmente tarde y costoso. Pero no somos conscientes incluso de que esa integridad de ese código fuente, de esos artefactos, pueden ser modificados, manipulados dentro de ese proceso del ciclo de vida del desarrollo. Entonces, si bien el desarrollador pudo haber pasado una versión X sin vulnerabilidad en un principio, hay diferentes puntos en el CI/CD donde lo puedo modificar, ya a nivel, digamos, de los paquetes de distribución, y hay diferentes manos que pasan por esa tecnología y desde donde es muy difícil lograr la integralidad. Entonces, si yo hago pruebas de seguridad aquí, no significa que la versión que tengo aquí esté libre de vulnerabilidad, porque no necesariamente incluso estoy utilizando la misma versión. No significa que incluso la versión que tengo en producción tenga la misma vulnerabilidad. Entonces, eso nos implica un reto supremamente grande de en qué momento hacemos las pruebas de seguridad, incluso probando una aplicación en un momento específico, no nos garantiza que en el futuro o en pasos atrás que van a llegar en algún momento a producción no están las vulnerabilidades. Entonces ahí pues tenemos como todo un reto también de cómo abordamos la cadena de suministro, y pues de hecho hay algunos estándares, frameworks que ya se los voy a compartir donde podemos trabajar esto. Todas las líneas rojas que vemos aquí son puntos donde esos artefactos pueden ser manipulados, modificados, y donde oficialmente integrarían pues como una potencial inyección de una vulnerabilidad en diferentes momentos, incluso como lo digo, pues por desconocimiento o obviamente por algún factor malicioso. Para complementar, digamos, eso de la transparencia y la integralidad, hoy en día hay diferentes estándares, frameworks, que lo que nos permiten justamente es garantizar esa integralidad. ¿Cómo lo logramos? Primero, pues a través de la transparencia. Hay diferentes estándares, como les menciono, aquí traigo 8 de los más conocidos, de los más recientes. SBOM, que lo estaban mencionando justamente también en la charla anterior, que está basado en la norma ISO 5962, donde realmente es donde se ejecutan, pues donde están como regulados y donde están, digamos, parametrizados cuáles son los requisitos que se deben cumplir para el Software Billing of Materials, que justamente es como tener todo el inventario de todas las librerías, dependencias de terceros que mi software incluye. Como todo ese, recuerdan en el grafiquito de que solo el 0.13% era el software que desarrollamos. Digamos que con SBOM logramos saber ese 99%, cómo está distribuido, cuáles son las librerías, las dependencias, cómo está construido. Entonces, digamos, como a través de SBOM sabemos realmente cómo está construida nuestra tecnología y las dependencias directas, indirectas, infladas, digamos que podemos tener como ese inventario mucho más claro. Hay algunos temas mucho más novedosos, como el European Union Cyber Resilience Act, que empezó a regir desde el 2024 en la Unión Europea, que lo que, digamos, obliga es a que cualquier producto, hardware o software que se distribuya en la Unión Europea tenga que cumplir con los requisitos mínimos de seguridad. A eso, digamos que esa normativa ha venido evolucionando, y ya hoy en día incluso la más reciente es esta de la Unión del Reino Unido, que es la CSRB. También digamos que toma mucho el Cyber Resilience Act, pero digamos que tiene también unas actualizaciones frente a los componentes que los mismos gobiernos están exigiendo a los desarrolladores de tecnología para que, digamos, garanticemos la seguridad en la cadena de suministro de la tecnología que desarrollamos. Y hay una que es supremamente importante, porque si bien estas que acabo de mencionar nos ayudan como a inventariar, a tener mucho más conocimiento de esas librerías, de esas dependencias, esta otra, que SLSA, se pronuncia como salsa, lo que nos ayuda es justamente un framework de seguridad que lo que nos ayuda es a que tengamos como una trazabilidad a través como de unos niveles de madurez que son 4, nos permite ir mejorando para que de hecho es un modelo, es un framework open, entonces cualquiera lo puede utilizar para poder garantizar la integralidad de que esas dependencias de tercero efectivamente, como que desde el momento en el que el desarrollador está trabajando en ellas hasta el momento en producción, sí conserve, digamos, como esa integralidad, y efectivamente tengamos como ese único punto de verdad sobre las vulnerabilidades que estamos identificando en los procesos de pruebas de seguridad que hacemos.
Para contarles entonces un poquito como desde nuestra experiencia qué nos ha venido funcionando. Hubo algo muy importante que no les conté y es que nosotros desde, bueno, pero me voy a adelantar, no, les voy a contar eso y luego les cuento la otra parte de la historia. Entonces lo que nosotros llamamos como la ñapa, como un extra. ¿Cuáles son nuestros pilares dentro de ese desarrollo de software, dentro del ciclo de vida del desarrollo del software que hoy en día estamos potenciando con inteligencia artificial? Y ahorita profundizo en él. Es que primero ya lo mencioné, como pues que en la industria se llama microcambios, esas 250 líneas de código como tamaño máximo de un pull request que nos permite, sobre todo el espíritu aquí, es evolucionar muy rápido, es agregar valor muy rápido. Entonces por eso digamos tenemos ese tamaño de líneas de código. La metodología, que es una metodología que hoy en día muchas compañías utilizan, que es Strong Base Development, directo a main, nosotros no tenemos, que eso es bastante, pues, incluso con nuestros clientes muchas veces lo discutimos y entendemos como la diferencia de las industrias, etcétera, pero nosotros no tenemos como ramas intermedias, no desde como las típicas QA, certificación, nosotros no lo tenemos, entonces nosotros pasamos directamente a main. ¿Qué es lo que sí tenemos? Tenemos un único ingeniero, puede tener una única rama que solo la puede modificar él, o incluso un mismo ingeniero puede tener múltiples ramas, que eso es también como un cambio de paradigma. Nosotros antes pensamos como no, usted se tiene que enfocar en una única tarea pues para que la lleve como de principio a fin. Hoy en día con la inteligencia artificial eso no es así, porque uno puede dejar operando máquinas en diferentes tareas, una en un feature, otra en la solución de un bug, otra en cualquier cosa que digamos pendiente que tengamos, y hoy en día la inteligencia artificial nos permite eso, y entonces pasamos a múltiples ramas, pero un único, pues el ingeniero, digamos como propietario de esa rama, es el único autorizado para modificar el código que se trabaja en esa rama. Eso lo que permite también es como mantener la integralidad, y también cuando nos devolvemos, en casos pues que también ocurren como de errores que identificamos, pues se sepa muy bien quién es el que lo hizo y se pueda corregir de manera muy rápida. Aquí el espíritu sobre todo es también como ese agilismo pues en esa velocidad de la iteración y en ese agregar valor. Y un punto supremamente importante es romper el build. ¿Romper el build cuándo? De manera estricta y de manera determinística. Siempre, obviamente, que se identifica una vulnerabilidad, pues independientemente de la criticidad para nosotros, como vieron, la tasa de remediación es del 99.7% de nuestra tecnología, entonces somos supremamente estrictos en el rompimiento del pipeline. Cuando se configura un pipeline para que, digamos, los criterios de, entre comillas, rompimiento no rompan, sino que sean simplemente una advertencia, les aseguro que en ninguna compañía una advertencia frena un proceso de desarrollo. El que me diga que sí, que lo tiene muy bien implementado, casi que ni le creo. ¿Por qué? Porque el desarrollador lo que quiere es entregar la tarea que tiene. Entonces, si la advertencia, bueno, ya sé que la tengo, pero hasta que le vuelva a salir, o hasta que le vuelva a salir, o hasta que le rompa, realmente no lo va a remediar. Entonces, ser muy estrictos en ese rompimiento del pipeline es donde realmente vemos la verdad, y donde hoy en día nosotros como compañía que apoyamos a cientos de compañías en ese tipo de pruebas de seguridad dentro del ciclo de vida del desarrollo, hemos visto el cambio. Justamente en la mañana estaba una reunión con un cliente de Colombia y veíamos el momento en el que empezaron a implementar el pipeline. Pasaron de una remediación del 10% a una remediación del 75%, casi que en cuestión de 2 meses. Entonces como que es el punto de quiebre y es el punto de verdad donde vemos que hay un salto importante en cómo se gestionan las vulnerabilidades y en el tratamiento realmente que se les da. Esto adicionalmente lo que nos permite, y les mencionaba, una iteración corta pero constante. Premiamos más como la iteración que la perfección. Entonces, si bien veíamos que la tasa de churn de logs es del 51%, que podría ser una tasa muy alta, nominalmente hemos visto que son mucho más los commits que estamos haciendo. Entonces, al final estamos agregando más valor. Entonces, como que no es la perfección lo que se premia, sino realmente la iteración, donde nos equivocamos rápido pero barato y logramos seguir evolucionando. Zero Trust dentro del ciclo de vida del desarrollo, obviamente pues digamos desde el principio de desconfianza, entonces aplicamos pues Zero Trust a todo nuestro proceso del ciclo de vida del desarrollo. No hacemos Secure by Compliance, si bien nosotros incluso somos una compañía hoy en día certificada SOC 2 tipo 2, SOC 3, ISO 27001, tenemos diferentes regulaciones, no lo hacemos por un compliance. Hacemos Secure by Default y esto va acompañado de seguridad como atributo, no como etapa dentro del CI. Entonces, para nosotros la seguridad o nuestro espíritu no es como, listo, la seguridad es la fase 3 después de que hago X, Y, Z. Ese no es el espíritu en el que nosotros lo hacemos. Para nosotros la seguridad es un atributo que el desarrollador sabe que tiene que hacer desde el momento en el que está haciendo el feature o la actividad en la que esté trabajando. Y eso también pues obviamente cambia la mentalidad y pues nos permite
nos ha permitido, no digamos ser como modelo, porque no diría como eso, pero nos ha permitido que el ejercicio que estamos haciendo, que ya les voy a compartir, nos ayude a una remediación muy proactiva de las vulnerabilidades, en este caso particular de las dependencias. Y esa es parte, digamos, de nuestra historia, y aquí es donde vamos a ver algunos gráficos de lo que me voy a adelantar ahorita. Vemos la línea roja es la tasa de aceptación, la línea azul es el porcentaje de MRs aprobados, y aquí esta es como nuestra historia desde el 2025. ¿Por qué tomamos digamos este punto? Simplemente era como para tomar un año corrido, pero vemos un cambio importante por aquí a partir de noviembre. ¿Qué es lo que pasa a partir de noviembre del año pasado? Incluimos dentro de nuestro proceso de desarrollo un bot que es de curso, realmente lo que nos permitía hacer como un peer review, y entonces el bot le ayudaba a los desarrolladores a revisar problemas que estaban generando. Eso, digamos, puede ser bueno, puede ser malo. El bot simplemente estaba generando más alertamiento, digamos, oportuno para que los desarrolladores supieran qué estaban haciendo. Inmediatamente se activa el bot, vemos que baja la tasa de AMRs aprobados. Y uno diría, bueno, entonces eso es bueno, eso es malo. Digamos que en una visión es buena, pues porque obviamente lo que queremos es que el código sea un código limpio, un código seguro. En otra versión es mala porque uno diría, no, pero es que me está afectando la entrega de valor, pues porque obviamente son menos los aprobados. Pero y lo que les decía, sin embargo, luego de un par de meses, vemos una curva obviamente que es como natural mientras la gente se acomoda, pero luego vemos un repuntamiento a partir de enero, febrero, y ya les voy a contar por qué, de esa curva se invierte. Hay una situación particular que sucede y es que en enero de este año tomamos como decisión que ninguno de nuestros programadores o desarrolladores escribía una línea de código más. No solo a través de apoyo de inteligencia artificial. Entonces, ningún desarrollador en FluidAttack hoy en día, de los 47 ingenieros, escribe una línea de código él. Solo lo hace con apoyo de inteligencia artificial. Eso venía acompañado de, digamos, de unas herramientas que se les dispuso, que como les mencionaba, en los últimos 3 meses, que es como donde llevamos la cuenta, hemos invertido $32.000, para algunos será muy poco, para algunos será mucho, pero esos $32.000 no son como todo lo que hacemos hoy en día con inteligencia artificial, sino específicamente tokens o herramientas de Cloud, que es principalmente lo que utilizamos para que los desarrolladores hagan sus cambios y su escritura de código. Ahí digamos que cambiamos un poco la mentalidad y en enero entonces se le dio la instrucción a los desarrolladores que a partir del 1 de febrero nadie escribía una sola línea de código, digamos como manualmente. Entonces aquí digamos que a partir de este cambio, obviamente hubo de todo al interior, pero pues digamos que era como una instrucción de listo, esto llegó para quedarse, nos tenemos que adaptar lo más rápido posible y realmente logramos y hemos visto que si bien hay una cosa ahí bastante particular y es que hemos identificado que a los desarrolladores senior los ha potenciado mucho y a los desarrolladores junior los ha ralentizado. Eso ya digamos como parte de la historia de la experiencia que les cuento. Ha sido bastante particular. ¿Por qué? Porque obviamente la inteligencia artificial es muy buena, pero seguimos necesitando mucho criterio para hacer las cosas bien. Entonces, a los desarrolladores junior los ha ralentizado y entonces aquí vemos es donde baja la tasa de aprobación, de aceptación, pero a los senior, por el contrario, casi que les ha duplicado su productividad. Entonces, obviamente, digamos que es un experimento y obviamente queremos arrastrar un poco a los juniors a que aprendan más de los seniors y es una cosa que internamente hacemos, pero digamos que fue la instrucción y a partir del 1 de febrero el cambio fue, desarrollador, usted va a dejar de ser un desarrollador, usted va a ser un pastor de una máquina de inteligencia artificial que lo va a potenciar y que le va a permitir ser un orquestador realmente de máquinas de inteligencia artificial para que podamos llevar esto al siguiente nivel. Ese fue el espíritu, esa fue la instrucción y pues vimos que en el momento en el que ya hubo como más claridad, efectivamente la tasa se revirtió y pues bueno, hasta el momento tenemos aquí la cifra hasta el mes de abril y la seguimos contando para ver esa experiencia cómo termina, puede terminar buena, puede terminar mala, ahí nos vamos digamos como acostumbrando, pero digamos que es una apuesta que queremos hacer pues también por estar en la vanguardia y por ver cómo funcionan este tipo de tecnologías. ¿Qué vemos aquí? Entonces vemos incluso la variación de los MRs ha sido de más del 75%. Entonces vemos realmente que los merge requests que se han venido haciendo han incrementado. Entonces por eso como que les decía, si bien el churn de logs es una tasa alta, el nivel de, digamos, de aceptación o de líneas de código que está escribiendo es también mucho más alta y por ende estamos agregando y logrando hacer ciertos features con mucha más velocidad que antes y iteramos rápidamente. ¿Nos equivocamos rápido? Sí. Nos estamos equivocando más quizás también, pero aquí hay algo también importante y es que cuando el desarrollador escribe su código, él dice, no, yo le escribí, ese código está bien.
Cuando el desarrollador hoy en día, o al menos desde la cultura que hemos implementado, sabe que ese código no está escrito por él, él es mucho más cuidadoso en revisar que lo que le está entregando la inteligencia artificial es o no es apropiado. Entonces, como que hemos logrado o estamos en ese proceso de ese cambio cultural, entonces como que cuando uno mismo lo escribe, uno dice, ah, no, yo lo escribí bien. Entonces, como que los procesos de revisión de pares y en los procesos de revisión, en este caso, de inteligencia artificial, el desarrollador es un poco más consciente y como internamente, pues nuestro código también es open source y todo, él no quiere que su nombre esté como en la lápida de los que más mal le va, entonces es mucho más cuidadoso de que los cambios que está pasando son cambios como muy curados. Hay otra cifra aquí que es importante también, que es el mean time to remediate por mes. Entonces hemos visto cómo tanto la mediana como la media, pues aquí también tenemos datos históricos desde enero del 2025, cómo la mediana del tiempo de remediación se ha mejorado, pues o ha disminuido en un 59%. Entonces hemos logrado que esos tiempos de remediación también aumenten, nuevamente potenciados también por la inteligencia artificial. Nosotros hoy en día, y los que sean clientes aquí de nosotros, que veo varios, sabrán que nosotros también tenemos algunas ayudas de autofix y custom fix con inteligencia artificial generativa. Entonces nuestros desarrolladores y a nuestros productos nosotros también le aplicamos nuestra solución de hacking continuo. Entonces nos ha permitido también que ese tiempo medio de remediación se disminuya en un 59%, que es una tasa bastante relevante. Y vemos aquí el comportamiento de los datos históricos que tenemos en este momento hasta mayo. Ahí les cuento un poquito nuestra historia, Trilema, IA, software y cómo estamos pues efectivamente abordando este QR para que evalúen la charla. Toda la retroalimentación que nos quieran dar es supremamente bienvenida y mucho cuidado con la cadena de suministro. Tenemos mucha información, nuevamente los estándares pasé muy rápido por ellos pues, porque no nos da tiempo, pero ya cada uno puede hacer doble clic, profundizar y aplicar pues obviamente lo que le interesa a cada uno dependiendo de la industria en la que esté. Muchas gracias por el espacio. Un aplauso para Juan.